Hoy es un nuevo día, y, como cada día, tienes una oportunidad única para empezar con el pie derecho. Pero, ¿sabías que las palabras que escuchas pueden ser poderosas? Que un simple mensaje puede transformar tu día, tu perspectiva y tal vez incluso tu vida. En este video, quiero compartir contigo 12 mensajes poderosos, inspirados en la sabiduría estoica, que te acompañarán durante todo el día. Mensajes que no solo te ayudarán a tener un día mejor, sino que pueden cambiar cómo enfrentas cualquier reto, caos o momento difícil que se cruce en tu camino. Al final de este video, entenderás cómo estos mensajes pueden hacer que tu mente esté más centrada, tu corazón más tranquilo y tus acciones más intencionales. Porque no importa lo que pase afuera, lo que realmente cuenta es lo que eliges hacer dentro de ti. ¿Listo para descubrir cómo? Vamos a empezar. Mensaje 1. Hoy es un nuevo día, que tu mente esté en calma y tu corazón ligero. Este mensaje puede parecer simple, pero es uno de los más poderosos que he enviado. Desde la filosofía estoica, cada amanecer es un recordatorio de que nada nos pertenece excepto nuestra actitud ante lo que viene. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió algo que me marcó: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. No dice piensa en todo lo que tienes que hacer, no dice preocúpate por el futuro. Dice, piensa en el privilegio, y eso es lo que buscamos con este mensaje, decirle a ella, sin decir tanto, que tiene derecho a empezar de nuevo, a no cargar lo que no le pertenece, a no engancharse con lo que ya pasó. Porque lo que más desgasta no es el trabajo, ni el ruido del mundo, sino la mente agitada. Una mente agitada no vive, reacciona. Te voy a contar algo real. Yo empecé a mandar este mensaje cuando una mujer que me importaba mucho estaba pasando por ansiedad. Todos le escribían cosas como ánimo, todo va a estar bien, tú puedes. Yo empecé a mandar este mensaje. Cuando una mujer que me importaba mucho estaba pasando por ansiedad, todos le escribían cosas como ánimo, todo va a estar bien, tú puedes. Pero sentí que ella no necesitaba motivación, necesitaba espacio, necesitaba paz. Así que un día simplemente le escribí: hoy es un nuevo día, que tu mente esté en calma y tu corazón ligero. Nada más. Pasaron horas, no respondió, pero al final del día me mandó una nota de voz, me dijo. Ese mensaje fue lo único que no me presionó, fue como un respiro. Me quedé pensándolo todo el día, y ahí entendí que lo estoico no es frialdad, es claridad. Es aprender a ser un refugio sin querer arreglar a nadie. Este mensaje no busca impresionar, busca sostener en silencio. Y créeme, cuando una mujer siente eso, piensa en ti todo el día. Mensaje 2. No tienes que ser perfecta hoy, solo constante. Este mensaje tiene algo diferente, no intenta halagar, no busca levantar con un piropo, busca aliviar, liberar. En el estoicismo, hay una enseñanza que me cambió: la excelencia moral no consiste en lograrlo todo, sino en mantener el rumbo a pesar del viento. Los estoicos nunca hablaron de perfección, hablaron de virtud, de esfuerzo diario, de mejorar un poco cada día, incluso si ese día solo puedes dar un paso pequeño, y eso es lo que a veces más necesitan escuchar ellas. Porque vivimos en un mundo que constantemente les exige que estén bonitas, que sean productivas, que respondan rápido, que no se enojen. Yo conocí a alguien que parecía tenerlo todo bajo control, sonrisa perfecta, agenda llena, todo en orden, pero un día me dijo: estoy agotada, no puedo fallar ni un día, porque siento que todo se viene abajo. Y ese día no le dije, tú puedes, le escribí esto: no tienes que ser perfecta hoy, solo constante, y después agregué: si hoy solo puedes con el 70%, está bien, si solo puedes con el 40%, también. Lo importante es que sigas aquí, avanzando, aunque sea lento. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Gracias. Sentía que me iba a romper, pero leer eso me hizo soltar la culpa, y ahí entendí algo. Hay mensajes que no tienen que ser poéticos, ni románticos, ni espectaculares. Solo tienen que ser humanos, estoicos, porque el amor que más se recuerda no es el que idealiza, es el que comprende. Así que si hoy quieres que ella piense en ti, dile eso, dile que no tiene que brillar, solo mantenerse encendida. Mensaje 3. Hoy elige la paz antes que la prisa. Este mensaje tiene solo 7 palabras, pero puede cambiarle el ritmo entero al día de una persona. Los estoicos decían que la mayor parte de nuestros errores vienen de reaccionar sin pensar, de vivir sin observar. Séneca lo explicó así: ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, y es que cuando te levantas corriendo,
contestando mensajes, saltando al tráfico, al ruido, a los pendientes. Te olvidas de ti. Yo lo aprendí un día que me levanté tarde y salí apurado, desayuné mal, hablé mal, pensé mal, y me sentí todo el día desconectado, como si nada tuviera sentido. Esa noche escribí en mi diario esto: la prisa me quitó el alma hoy. Al día siguiente, en vez de pedir disculpas a todos, escribí este mensaje y se lo mandé a alguien especial. Hoy elige la paz antes que la prisa. No esperaba que me contestara, solo lo envié desde un lugar sincero. Pero unas horas después, me respondió. Me iba a levantar directo al caos, pero vi tu mensaje, me quedé 5 minutos en silencio, gracias. Y ahí me di cuenta, la paz es contagiosa, y quien la inspira, se queda en la mente. Este mensaje no es solo una frase bonita, es una elección diaria. Es decirle, hoy no necesitas correr para valer, puedes moverte lento y seguir siendo poderosa. Puedes estar en calma sin sentirte culpable, porque en un mundo que glorifica la velocidad, quien te ofrece paz, brilla diferente. Mensaje 4. No olvides esto, eres más fuerte de lo que piensas. Esta frase parece sencilla, pero es un ancla, un recordatorio, una caricia mental cuando la mente quiere rendirse. En el estoicismo, la fuerza no se trata de levantar peso, sino de resistir lo que no puedes cambiar sin perder tu centro. Epicteto lo decía: no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. A veces lo olvidamos, y ellas más, porque muchas mujeres cargan con la presión de ser todo para todos: hijas, amigas, madres, líderes, apoyo, sonrisa, solución. Y en ese intento, se agotan, se olvidan de sí mismas. Yo lo vi de cerca, con una mujer que admiraba profundamente, siempre estaba para los demás, siempre, pero un día, la noté distinta, apagada. No se quejaba, pero su silencio pesaba, y no sabía qué decir. Nada me parecía suficiente, hasta que le mandé esto: no olvides esto, eres más fuerte de lo que piensas. Y luego añadí: no porque puedas con todo, sino porque has seguido adelante incluso cuando no sabías cómo. Esa noche, ella me escribió algo que nunca voy a olvidar: gracias por recordarme algo que había olvidado incluso de mí. Y ahí entendí el poder de un mensaje de buenos días. No es un gesto rutinario, es una semilla, una que, si cae en el momento justo, puede cambiar el rumbo de todo un día o de toda una mente. Este mensaje es estoico, porque no promete que todo va a estar bien, solo le recuerda que ella ya ha pasado tormentas antes y sigue aquí. Mensaje 5. Hoy no eres tus emociones, solo obsérvalas pasar. Este mensaje es especial, no es una frase para motivar, es una brújula cuando hay tormenta interna. En el estoicismo, esta idea es central: tú no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te duele por dentro, recuerda que es solo una impresión, observa, respira, deja que pase. Y Epicteto lo enseñaba así: no podemos evitar sentir, pero sí decidir qué hacer con eso. Y esto lo aprendí en carne propia. Hace un tiempo, alguien que quiero mucho me confesó que amanecía con ansiedad, sin razón aparente, solo angustia. Me dijo: me siento triste y no sé por qué, y eso me hace sentir culpable. Y ahí entendí que el problema no era la emoción en sí, era creer que esa emoción definía quién era ella ese día. Así que no le dije: todo va a pasar, ni tienes que animarte. Solo le mandé esto: hoy no eres tus emociones, solo obsérvalas pasar. Y después añadí: no luches contra ellas, no te identifiques con ellas, solo míralas, como nubes que cruzan el cielo. Me respondió al rato. Ese mensaje me salvó de entrar en mi bucle de siempre. Me senté, lo leí 3 veces, y lloré, pero sin culpa. Eso es lo poderoso de lo estoico. No busca borrar las emociones, busca enseñarte a mirarlas con distancia, sin juicio, porque sentir tristeza no te hace débil, sentir miedo no te hace frágil, sentir rabia no te hace mala persona, solo te hace humana. Y cuando alguien le recuerda eso, sin juzgar, sin empujar, sin exigir, esa persona se convierte en un punto de equilibrio, en alguien que no huye del caos, sino que ofrece calma. Mensaje 6. No olvides ver algo bello hoy, aunque sea tu reflejo. No es solo un halago, es un recordatorio filosófico, un acto de resistencia contra el ruido que te dice todos los días: no eres suficiente. Desde el estoicismo, la belleza no es un estándar, es un ejercicio, una forma de atención. Séneca decía: la belleza se encuentra en vivir en armonía con la naturaleza, y tú eres parte de ella.
Y Epicteto enseñaba, nada es feo en sí mismo si lo miras desde la razón y la aceptación. Lo que vemos cambia según desde donde lo miramos. Y muchas veces, lo más duro de mirar es el propio espejo. Yo recuerdo un día que le mandé este mensaje a alguien que llevaba semanas criticándose. Me decía cosas como, no me gusto en las fotos, me siento apagada, nada en mí se siente lindo ahora. Y yo no quise decirle lo típico, ¿cómo crees? Eres hermosa, porque a veces, cuando la mente no está lista, ni el elogio más sincero entra. Así que respiré, y le escribí, no olvides ver algo bello hoy, aunque sea tu reflejo. Y luego añadí, no para que te compares, sino para que te reconcilies. Porque ver belleza no es mirar lo perfecto, es entrenar los ojos para encontrar sentido. Y verla en uno mismo es uno de los actos más estoicos que existen. ¿Sabes por qué? Porque va contra el ego que busca validación, va contra el ideal que siempre quiere más, va contra la inseguridad que grita que nunca es suficiente. Ver tu reflejo y decir, aquí también hay belleza, es un acto de valor. Es decir, estoy aquí, estoy viva, estoy completa aunque esté en proceso. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Mensaje 7. Todo lo necesario para hoy ya está dentro de ti. Este mensaje es un recordatorio de autosuficiencia interior. Desde la filosofía estoica, la verdadera fortaleza no proviene de lo externo, ni de las circunstancias, ni de la suerte, ni del reconocimiento, sino de lo que llevamos dentro, nuestra razón, nuestra virtud y nuestra capacidad de elección. Según Epicteto, lo único verdaderamente nuestro son nuestros pensamientos, nuestras decisiones y cómo respondemos ante lo que no podemos controlar. Por eso, afirmar que todo lo necesario para hoy ya está dentro de ti es reconocer que ya posees lo esencial para enfrentar cualquier desafío, tu carácter. Marco Aurelio, emperador y uno de los más grandes representantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones que no debemos andar buscando ayuda afuera como si fuéramos incompletos. Él dijo, mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y ella puede brotar siempre, si siempre la estás cavando. Esta frase encierra el principio de que todos tenemos acceso a la tranquilidad, la fuerza y la claridad si dirigimos nuestra mirada hacia adentro. No necesitamos que el mundo esté en orden para tener un día valioso. Lo único necesario es que nuestra mente lo esté. Desde esta perspectiva, este mensaje también invita a dejar de depender emocionalmente de estímulos externos, elogios, resultados inmediatos, validación, para sentirnos capaces. En vez de eso, nos llama a confiar en nuestra disposición interna, nuestro juicio, nuestra integridad, nuestra templanza. Los estoicos hablaban de la autarquía, la autosuficiencia, no como aislamiento del mundo, sino como libertad de no ser dominado por él. Decir todo lo necesario para hoy ya está dentro de ti, también implica recordar que no necesitas esperar a estar listo para actuar con coraje, con dignidad o con compasión, ya posees esas cualidades. Están en tu capacidad de decidir cómo comportarte, incluso cuando el día no sea fácil. De hecho, para los estoicos, cada dificultad es una oportunidad de poner en práctica lo que ya tienes dentro, fortaleza, paciencia, autodominio. Por tanto, este mensaje no es una frase de ánimo superficial, es un principio fundamental del pensamiento estoico. El ser humano es suficiente cuando se gobierna a sí mismo, y si recuerdas eso por la mañana, si lo respiras y lo integras, entonces caminarás el día con la seguridad de que lo esencial ya está contigo. Mensaje 8. Hoy, responde con virtud, no con impulso. Esa frase, aunque breve, es una disciplina, una decisión consciente, una forma de vivir con claridad en un mundo que reacciona sin pensar. En el estoicismo, esta idea es central. Los sabios no se dejan arrastrar por las emociones inmediatas, no actúan por impulso, sino por virtud. Y las virtudes, según los estoicos, son 4: sabiduría, templanza, justicia y coraje. Cualquier decisión, si nace de una de esas 4, será una decisión correcta. Epicteto enseñaba que no somos dueños de lo que nos sucede, pero sí de cómo elegimos responder. Cuando algo te altere, no acuses a los demás, acusa a tus propios juicios. Eso significa que, incluso ante la provocación, el desprecio, el malentendido o la presión, tú tienes el poder de actuar desde la razón. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: es posible que te insulten, que te subestimen, que te provoquen, pero si tú no les das poder, no te han tocado. Eso no es debilidad,
Es templanza, es fortaleza en forma de autocontrol. Y esta es la clave estoica. Cada día es un campo de entrenamiento. Cada interacción es una oportunidad para practicar la virtud. Cuando recuerdas esto al despertar hoy, responde con virtud, no con impulso. Estás preparándote mentalmente para no ceder al caos. Estás eligiendo actuar desde tu mejor versión, no desde tu reacción automática. No puedes controlar cómo empieza el día, pero puedes controlar cómo lo enfrentas. Y si decides responder con virtud, entonces nada te vence realmente. Mensaje 9. Hoy también tienes permiso para descansar. Este no es un mensaje común, no es solo una invitación a relajarte, sino una afirmación poderosa. El descanso no es una debilidad, es una necesidad. Es parte del proceso para vivir bien, para tener una mente clara y un corazón en paz. Los estoicos entendían que la vida no es una carrera constante, no se trata de producir sin parar, de estar siempre ocupado, de nunca detenerse. De hecho, Séneca lo advirtió en sus cartas. No es la vida lo que nos pasa rápidamente, sino que somos nosotros quienes no sabemos vivirla con calma. El descanso es la pausa necesaria para reflexionar, recargar fuerzas y alinear nuestras acciones con nuestros valores. Vivimos en una sociedad que glorifica el agotamiento. Nos dicen que descansar es un lujo o una pérdida de tiempo, pero el verdadero descanso no solo es físico, sino mental. La mente necesita recargarse para poder tomar decisiones sabias. El descanso no es solo no hacer nada, es dejar que el cuerpo y la mente encuentren el equilibrio que la constante actividad arrebata. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos enseñó que debemos estar en armonía con nuestra naturaleza. Él escribió: la naturaleza te ha dado todo lo necesario, descansa cuando lo necesites, no seas esclavo de las expectativas. Esta enseñanza nos recuerda que no somos máquinas, somos seres humanos, y como tales, necesitamos momentos de pausa para mantenernos saludables, para mantener nuestra humanidad intacta. Decir hoy también tienes permiso para descansar, no significa que debas abandonar tus responsabilidades. Significa reconocer que descansar es parte de tu deber. Al igual que el cuerpo necesita dormir, para recuperarse, la mente necesita detenerse para encontrar claridad. El descanso te permite mirar las cosas con una perspectiva fresca, sin el agotamiento que nubla el juicio. La verdadera sabiduría estoica no está en hacer más, sino en hacer lo que es necesario y descansar cuando es necesario. La productividad sin descanso es insostenible, como un río que no permite que sus aguas se renueven. Por eso, cuando digas esta frase, no es solo un recordatorio para ella de que tiene permiso para descansar. Es un recordatorio para ti también, de que el descanso no es un lujo, sino una inversión en tu bienestar, en tu serenidad y en tu fortaleza. Mensaje 10. Aunque el mundo esté caótico, tú puedes ser el centro de paz. Este es un mensaje profundo, pero también muy práctico. El caos exterior no tiene por qué definir tu interior. El estoicismo nos enseña algo esencial. Aunque no podemos controlar el ruido del mundo, sí podemos elegir cómo nos comportamos ante él. Marco Aurelio, el filósofo emperador, reflexionaba sobre cómo la mente humana puede mantenerse serena, incluso cuando el universo parece estar fuera de control. Él escribió: la tranquilidad no depende de las circunstancias externas, sino de tu forma de enfrentarlas. Las tormentas en el exterior no son las que nos afectan, sino las que dejamos que se desaten dentro de nosotros. Cuando decimos que puedes ser el centro de paz, no estamos sugiriendo ignorar el caos que te rodea. El caos está ahí, es innegable. Pero, lo que los estoicos nos enseñan es que podemos ser como el árbol que permanece firme en medio de la tormenta. El viento puede soplar, las olas pueden azotar, pero el árbol sigue firme en sus raíces. Séneca decía: la vida no nos da problemas para que los evitemos, nos da problemas para que aprendamos a mantener la calma en medio de ellos. El verdadero desafío no está en evitar la turbulencia, sino en mantener la paz interior mientras la atraviesas. La serenidad no es la ausencia de caos, sino la capacidad de mantener la calma en el caos. Este mensaje nos recuerda que nuestra paz no depende de la quietud de las circunstancias, sino de nuestra respuesta ante ellas. Los momentos difíciles no tienen que destruirnos. Podemos encontrar en ellos una oportunidad para practicar la fortaleza, la sabiduría y la paciencia. Así que, incluso cuando todo a tu alrededor parezca perderse, recuerda esto: tú eres el centro, eres la calma en medio de la tormenta, eres la roca firme que no se mueve por las olas del mundo. El mundo no te define. Tus reacciones y tu paz interior son lo que definen cómo enfrentas todo lo demás. Y esa paz, esa serenidad, es un poder silencioso que ni el caos más grande puede arrebatarte. Mensaje 11. Hoy es un regalo,
ábrelo con intención. Cada día es un presente, no simplemente porque lo recibimos, sino porque lo elegimos. En la filosofía estoica, la vida no se trata solo de existir, sino de vivir con propósito. Cuando decimos que hoy es un regalo, nos referimos a la oportunidad que tenemos para tomar decisiones con conciencia y dirección. El pensador estoico Epicteto dijo, lo que sucede fuera de ti está fuera de tu control, pero dentro de ti, cada momento es una oportunidad para vivir con virtud. Este es el recordatorio fundamental. La calidad de nuestro día depende de lo que decidimos hacer con él. El tiempo no es algo que simplemente pasa, es algo que elegimos aprovechar. La vida no nos promete que cada día será fácil, ni que todos los momentos serán agradables, pero lo que sí nos da es la oportunidad de responder con intención. No se trata de la acumulación de minutos y horas, se trata de cómo usas cada uno de esos minutos. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre el valor del tiempo, y cómo desperdiciarlo era una forma de perder lo más valioso que tenemos. El tiempo es como un río, la corriente lo arrastra, y el presente se convierte en pasado. No lo malgastes en pensamientos vacíos o en actitudes que no te suman. Esto nos lleva a un principio central del estoicismo. Vivir con intención significa estar presente, significa aprovechar cada momento como una oportunidad para practicar la virtud, para aprender, para mejorar. Hoy es un regalo no es solo una frase bonita, es un llamado a estar despierto, a ser consciente de lo que estamos haciendo. Es un recordatorio de que cada día es una nueva página en el libro de nuestra vida y depende de nosotros llenarla con acciones que nos acerquen a lo que somos realmente. Al comenzar este día, ¿qué elegirás? ¿Te dejarás llevar por la corriente del estrés, la prisa y la distracción? ¿O tomarás este regalo con agradecimiento, con la conciencia de que tienes una nueva oportunidad para actuar con virtud y propósito? Cada momento de hoy es una oportunidad para vivir de acuerdo a tus valores. Así que, cuando abres los ojos por la mañana, recuerda, hoy es un regalo, ábrelo con intención. Mensaje 12. Estoy aquí, aunque no diga mucho, y deseo que tengas un día lleno de paz. En un mundo que valora la acción constante, las palabras incesantes y la productividad sin descanso, el silencio puede ser malinterpretado. Pero el estoicismo nos enseña que el valor de estar presente, incluso sin hablar, es inmenso. Porque la paz no siempre se encuentra en las palabras, a veces se encuentra en la calma de la presencia. Epicteto nos recordó que nuestra tranquilidad no depende de las palabras que decimos, sino de cómo vivimos. No es lo que los demás dicen de ti lo que te afecta, sino lo que tú dices y haces a partir de lo que ellos dicen. Aquí, la presencia estoica se convierte en un acto de serenidad, estar en silencio, pero ser plenamente consciente de tu paz interior. A veces, el verdadero poder radica en escuchar más que en hablar, en ser el ejemplo de calma en medio del ruido. Estoy aquí, aunque no diga mucho. Eso es lo que significa realmente estar presente. No se trata de llenar los espacios con palabras, sino de ser un refugio en el que las emociones puedan encontrar descanso. El estoicismo nos enseña que las respuestas más sabias no siempre son las más ruidosas. La calma interior, el acto de simplemente ser, tiene una fuerza que muchas veces es más poderosa que 1000 palabras. Séneca escribió en una de sus cartas, la paz de la mente no se encuentra en la cantidad de cosas que haces, sino en cómo las haces. En medio del caos, la serenidad se convierte en un acto de presencia. Cuando decimos estoy aquí, no solo nos referimos a nuestra física presencia, sino a nuestra disposición a compartir ese espacio de paz con los demás. Finalmente, cuando deseamos un día lleno de paz, estamos ofreciendo algo mucho más profundo que simplemente un saludo. Es un deseo estoico, el deseo de que ella, o quien sea, encuentre en este día la oportunidad de cultivar la paz interior, incluso si el mundo sigue girando a un ritmo frenético. Este mensaje no está solo en las palabras que decimos, sino en lo que somos cuando las decimos. Y como los estoicos nos enseñan, la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de encontrar serenidad en medio de ellas. A veces, el mayor acto de amor es estar presente, en silencio, ofreciendo paz sin necesidad de palabras. Hoy hemos compartido mensajes simples, pero profundos. Recuerda que la vida no siempre está bajo tu control, pero siempre puedes elegir cómo responder a lo que sucede. Como los estoicos nos enseñan, la serenidad no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a mantener la calma en medio de ellas. Hoy, elige vivir con virtud. Elige la paz, elige la calma, y sobre todo, elige la intención en cada acción.
Que cada uno de estos mensajes te inspire a comenzar tu día con sabiduría y propósito, porque al final no se trata de lo que te sucede, sino de cómo eliges vivirlo. Marco Aurelio nos dejó una poderosa reflexión. La vida es corta y cada momento es un regalo. No pierdas tiempo en preocupaciones innecesarias, vive cada día como si fuera el último, con serenidad y claridad. Así que, cierra este día con la misma serenidad con la que lo comenzaste. Recuerda, tú eres el arquitecto de tu paz, y aunque el mundo siga su curso, tú puedes ser el centro de calma que necesitas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la serenidad. Que tu día, y todos los días por venir, estén llenos de paz y reflexión. Hasta pronto.